La observación del ciudadano común ya coincide con las observaciones que especialistas de la sociología habían apuntado sobre el gran mal que afecta a la sociedad dominicana, y es la anomia, ese comportamiento que lleva a los ciudadanos a conducirse por la vida como si la ley no existiera. Eso degrada la convivencia y obliga a que discutamos la posibilidad o la necesidad de un gran pacto social y político para transformar a la sociedad. Vamos a hablar de todos esos temas con nuestro invitado del día de hoy, que lo es el miembro de Participación Ciudadana y ya colega, acostumbrado invitado en este programa para tratar estos temas, Cándido Mercedes. Buenos días, bienvenido. Cándido, vamos a iniciar con este concepto de pacto social que propone Participación Ciudadana en sus documentos. Sí. Ese pacto social es como consecuencia de las leyes de partido político y la del régimen electoral. Tú sabes que República Dominicana es quizá el único país de toda la región que no tiene ley de partido político. Y eso tiene una explicación. Entonces, decimos, es necesario ahora más que nunca la ley de partidos políticos y del régimen electoral. Pero no basta. La sociedad dominicana está, como tú decías, en una profunda descomposición social, una anomia social, y se requiere un gran pacto político social, porque leyes tenemos en República Dominicana. Y buenas. Y buenas. Mira, desde el 1996 hasta acá, no hay ningún país en el mundo que haya realizado más cambio en la plataforma jurídica del Estado Dominicano. Sin embargo, la anomia está ahí, una inobservancia de las leyes increíble, y estamos casi en un país donde sálvese quien pueda. Entonces los que tienen más poder no ejercen ese ejercicio de legitimidad que le otorga el poder legal. Ahí es que se requiere. Las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Se requiere una gran revolución en la mentalidad de los actores políticos y los principales actores sociales de República Dominicana. Yo pienso que no podemos seguir actuando con el mismo libreto en una sociedad del conocimiento, con una sociedad tradicional, como te hablaba Max Weber, o sea, los tres tipos de legitimación del poder: la sociedad tradicional, carismática y racional legal, que ahí es que deberíamos manejar. Es lo que aspiramos nosotros. Es lo que aspiramos. Llegar, sí. Sin embargo, en el siglo XXI, en su segunda década, los actores políticos se siguen manejando como una sociedad tradicional, con el inconveniente de que no existen los valores de esa sociedad tradicional. Exactamente. Entonces, requerimos ese pacto político social. Pero hay una gran limitación, y es que vemos que el liderazgo, una de las degradaciones que ha sufrido el ambiente político, social y económico es la pérdida de capacidad de interlocución en el liderazgo político. Vemos al liderazgo político totalmente dividido y comportándose con espíritu de parcela. Exacto. Hay un gran déficit. No hay puentes. Ya ellos no sirven que en momentos de liderazgos bien fuertes, caudillistas, carismáticos en el concepto de Weber, sí había esa comunicación. Sí. Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer, aunque había unas distinciones y unas diferencias más poderosas que las actuales, había una comunicación. Había una comunicación. Pero ahora, siendo los líderes tan parecidos, tan comunes, no hay comunicación ninguna. Es que tenemos una enorme crisis de liderazgo político en la República Dominicana. Y siguiendo con Max Weber, acuérdate que él te decía que habían dos tipos de personas que iban a la política: los que viven para la política y los que viven de la política. Correcto. Nosotros en República Dominicana, de los segundos tenemos mucho. Mucho. Sí. Entonces, no asumen la política como lo que es, el arte de servir a la colectividad. Entonces, solamente piensan en sus intereses personales, particulares y corporativos, con el agravante de que tú sabes que estamos en presencia de un partido, como dice Jacqueline Jiménez, muy bien atinada sociológicamente, que estamos en presencia de un partido cartel. O sea, la interpenetración entre el partido y el Estado, donde tú no sabes cuándo está obrando el partido y cuándo está obrando el Estado. Hay una cooptación total del Estado de parte de un partido político. Y entonces, ese partido cartel tiene como base esencial el clientelismo.
Correcto, porque, o sea, la relación porque consigue la legitimidad del sistema. Del sistema. Porque los votantes sancionan ese partido cartel positivamente. Pero les refrendan al poder. Pero le sale muy costoso a la sociedad. Sí, pero no se y eso tiene sus límites. Sí. Entonces, eso es lo que uno no quiere. Y de ahí viene esa necesidad de un pacto político-social, que no lo entienden, incluso que da pena una gran parte de los actores estratégicos o lo que ustedes llaman los poderes fácticos. Exactamente. Parece que hay una miopía. Sí, porque la degradación no solamente afecta al liderazgo político, hay degradación en el liderazgo de todos los poderes fácticos. De todos los poderes. Fundamentalmente el poder empresarial, que no ha asumido con una conciencia clara lo que Bosch definía, convertirse en clase dirigente. En clase gobernante. En clase gobernante. Sí, teníamos clase dominante, pero exacto, no gobernante. Entonces no han asumido esa responsabilidad. Pero yo entiendo. Están en sus pequeños, grandes negocios. Exacto. Pero yo entiendo, entre comillas, a los actores políticos. Una gran parte eran de la pequeña burguesía, sí, ¿verdad? Y han ascendido a través de la política. Que todo el que ha ido a Bosch sabe los vicios de esa pequeña burguesía y qué es lo que busca a través de la política. Entonces, nunca antes en la historia dominicana se había visto esa penetración tan mancomunada entre política y negocio. Tú lo entiendes. Ahora bien, ¿quiénes son los grandes perdedores en una sociedad donde impera el mercado, en una sociedad capitalista? Son esos poderes fácticos, el empresariado. Gente que tienen riqueza de hace 100 años, 90, 80 años. Entonces, por una miopía de no exigir a poder político que cumpla con el imperio de la ley. Porque por un temor a ese poder político, a la reacción de ese poder político. Porque tenemos el síndrome de Trujillo. Sí, es una cosa increíble. O sea, no es verdad que Danilo Medina, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía son Trujillo. Ni lo pueden ser. Ni tienen la intención. Ni tienen la intención. Pero pasa algo con el poder fáctico empresarial, es que tiene esqueletos en el closet también. O sea, no solamente el temor a la reacción desde el punto de vista punitivo del poder, sino a la confesión de lo que es su aliado, porque esos pequeños grandes negocios, lo que yo hablo, se hacen en asociación entre empresarios y políticos. Exacto, una complicidad. O sea, hay cadáveres en el closet y no se reacciona, no se exige, porque le van a señalar su muerte. Pero además, en medio solamente el que está libre de pecado puede exigir. En medio de esa sociedad tan profundamente enferma, ellos son parte también del problema. De la enfermedad. Fíjate que actualmente República Dominicana tiene una evasión y una ilusión de alrededor de un 40%. Y eso es grave. Gente que te cobran el ITEVIS. Ellos sirven de puente para cobrarlo, pero ni siquiera los pagan. No, definitivamente. O sea, el robo es doble. Me lo cobra a mí, pero no lo devuelve. Y ni hablar de otras facilidades. De otras facilidades. Entonces, ahí es que está. Por eso se requiere, señores, como entonces, basta ya. Pero entonces la pregunta, la sugerencia está hecha, la necesidad está muy bien clara, porque lo sentimos todos, de que tenemos que sentarnos a rediseñar esta sociedad. ¿Cómo logra la ciudadanía sana, no comprometida con el status quo, lograr que el liderazgo se siente a hacer ese pacto político y social? ¿Qué hacemos para lograr eso? Porque no tenemos herramientas. Si hubiese conciencia de parte de los actores políticos y una parte del poder político, pudiese hacerse en términos de mesas. Exactamente. Pero le están dejando una sola vía a la sociedad. Por suerte, en el caso del Movimiento Verde, es cívica, es civilizada, como debe de ser. Como debe ser. Porque el pueblo es más democrático que sus líderes. Mucho más democrático. Sí, sí, la democracia ha avanzado siempre en la sociedad y los dirigentes se han quedado en una época atrasada. El pueblo dominicano es sumamente inteligente. Yo creo que sí. Sí, pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que no se quiere entender y el ministro de Interior quiso como manipular? Es que cuando tú tienes, por ejemplo, Movimiento Verde aquí el 22 de enero, después en Puerto Plata 6 de marzo, 26 de marzo en Santiago, 23 de abril en San Francisco, con miles y miles de gente. Y ahora va para el sur. El 21 de ahora de mayo. Mucha participación, mucha participación. Llega un momento que tú no puedes controlar parte, no solamente del Movimiento Verde, sino de la sociedad. ¿Por qué? Porque tú le estás cerrando todos los espacios. Nos estamos movilizando de manera tranquila, pacífica, sumamente civilizada. Homero, yo quiero que tú veas cómo la gente recoge todos los papeles, todo.
Bueno, todo yo he vivido la desperdicio. experiencia y puedo dar fe de primera mano de que sí, de que es muy cívico. Yo no Increíble. me metería jamás en algo que no sea así. Exacto. Ni un vasito de agua en el suelo, Nada. nadie Orden, con sí, botella, un orden respeto. increíble. Sí. Y Dios, la naturaleza y el universo están concomitantemente con ese movimiento verde. En San Francisco paralizó la lluvia, Sí, pero sí, sí. todo el entorno estaba lloviendo. Se había anunciado Se terminó fuertes lluvias. exacto, Sí. se terminó la marcha y comenzó a llover. Es Bueno, increíble, ¿verdad? cuenta con el favor de la naturaleza. De la naturaleza. Mire, entonces, está la gran oportunidad. Por ejemplo, el presidente de la República tiene la gran oportunidad de hacer como Dios manda en las altas cortes y poner gente honorable, gente con un expertise Aceptable para la sociedad. para la para sociedad. Porque aquí se cree que los estamentos de poder son para los partidos. Exacto. Y lo defienden como un derecho. Como un No, derecho. nosotros ganamos con Sí. él. Y entonces todas las posiciones. E incluso, si mañana yo tomo un puesto público, pero ¿qué es lo que Cándido está hablando? Porque él es empleado público. Ve, la concesión de que el Estado es del partido. Exactamente. Pero yo soy un ciudadano, yo soy Puede tener dominicano. una yo actitud tengo- crítica yo- totalmente. Y tengo derecho a Debería, trabajar. es una responsabilidad. Es una, ¿me entiendes? Pero aquí no se hace, es el partido. Entonces, ahí es que está el gran peligro. Pero tenemos un problema institucional. Usted habla de la reunión, de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, y ciertamente es una gran oportunidad para el presidente Danilo Medina. Pero la conformación, el diseño de ese consejo ya anuncia malos presagios. Sí. Porque está compuesto por 8 miembros. Sí. Primer error, debió ser 7, 9. 7 o 9, no 8. Le da un doble voto al presidente de la República, Sí. un desempate, y ya el desequilibrio que está ya en 6 miembros que pertenecen al partido hegemónico se complica más con el doble voto decisivo del presidente de la República. ¿Cómo crees tú que va a resistir Danilo Medina lo que los demás no resistieron? Lo que Leonel Fernández no resistió en el 2011, cuando un proceso que yo creo que fue ejemplar en su fase inicial, porque fue transparente, hubo unas pruebas, la sociedad a través de los medios de comunicación conocimos la valoración de cada aspirante, Sí. y hasta teníamos una conformación ideal de unas altas cortes, pero el presidente de la época, Leonel Fernández, no resistió la tentación y dañó todo aquello en las reuniones a puertas cerradas Sí. y conformó una justicia a su imagen y semejanza. Porque ¿Cómo vamos a evitar que Danilo sobrepase esa tentación de la justicia de Danilo? Leonel demostró que no es un genuino demócrata. Él es demócrata cuando está en minoría, cuando está en mayoría aplasta. Por ejemplo, el proceso de selección en el 97 fue genuinamente democrático, Sí. ampliamente transparente. ¿Ves? Y se notó el avance, que luego se perdió, pero se notó el impulso positivo Un gran avance. de ese esfuerzo. Sí. Sin embargo, le tocó la oportunidad en el 2010, 2011 y no lo hizo así. Pero la diferencia del 97 es que había más equilibrio Había en más ese primer equilibrio consejo. con Porque el usted sabe el liderazgo principio del oráculo. Exacto. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe Corrompe absolutamente. Mire, entonces, es que Danilo está compelido, porque la sociedad dominicana cambió a partir del 21 de diciembre del 2016 con el caso de Odebrecht, que es el punto de inflexión donde la sociedad dice ya, Sí, estamos ya. muestra un hartazgo. Exacto, Sí. muy alto. Entonces, todo este movimiento social, la gente cómo está despertando, le dice al presidente de la República que el libreto anterior no puede seguir. Y ahí entonces viene la frase de Albert Einstein cuando decía, locos son aquellos que haciendo lo mismo pretenden resultados distintos. Correcto. Entonces tú tienes que dar esa oportunidad a esa sociedad de desarmarla. Porque ¿a qué aspiramos? A una sociedad más decente. Y tú no me puedes poner políticos togados. Sí. ¿Por qué? Porque la democracia atraviesa necesariamente en un Estado de Derecho por el poder de la justicia. Definitivamente. Si no- Sin justicia no hay democracia. Fíjense, yo le digo a la gente, fíjate que desde Brasil se exportó la corrupción. Pero Brasil, en el índice de percepción de la corrupción, está mejor situado que todos los países que ellos exportaron la corrupción. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque hay un poder judicial. Fíjense que en Brasil, 6 expresidentes, hasta desde el 1985 para acá,
lo están entrevistando. Sí. 6. Aquí no han entrevistado a No, nadie. y el caso de Colombia, Juan Manuel Santos tiene que deponer en justicia, siendo presidente activo. Y pidió perdón. Aquí eso, exactamente, ya había pedido perdón. Y él no sabía de los $400,000 de campaña. Correcto, por de acuerdo los a carteles. y oye qué chilata, porque aquí se habla de millones. De billones y billones de dólares. Entonces, esa es la situación. Entonces se necesita. Pero Cándido, a mí me gusta ser optimista y tener esperanza y Sí. comparto esa visión de que esta es una gran oportunidad para el presidente Danilo Medina. Pero me gusta también juzgar el futuro en función de los hechos pasados. La única manera de conocer a las personas y al poder. Entonces me remite a la selección de la Cámara de Cuentas. Tenemos una ley que crea la Cámara de Cuentas espectacular, súper moderna, tiene todo. O sea que no es la norma. El problema de nuestra Cámara de Cuentas no está en la norma, sino está en el escamoteo que hace la institución que tiene que conformarla en su conformación. Y vimos una Cámara de Cuentas totalmente morada. Hubo una regresión. Una Correcto. regresión con respecto a lo que teníamos. Entonces, ¿por qué una Cámara de Cuentas morada? Porque este es un organismo fiscalizador del uso de los fondos y para usted mantener la impunidad, usted necesita una Cámara de Cuentas. Entonces vemos, o sea, el precedente institucional inmediatamente anterior nos habla de una selección mala de jueces, porque si la Cámara de Cuentas se seleccionó mal, yo no espero que seleccionen grandes jueces, van a seleccionar jueces para ellos. Pero en O hay que tener esperanza aún así con ese mal trago de la Cámara de Cuentas. Ese es el papel de la ciudadanía, siempre tener esperanza. Y que sean los hechos que digan, no esperaba. Sí, otra vez, que nos den el martillazo. Que nos den el martillazo. A mí me gusta ponerme en guardia, usar el pasado para tratar de impedir que el porvenir sea igual. Lo que podemos es ver en qué medida uno incide, porque hay cosas que uno no lo controla. Sí, advirtiendo, como hacemos aquí, que hay ese peligro. O sea, avisándole. Entonces, yo le digo a la gente, si hay seres humanos realmente en República Dominicana que son danilistas, somos los que le estamos diciendo, mira, esto puede suceder así si no se hace así. Y es lo que está pasando. Entonces, él tiene esa gran oportunidad porque además la gente no miró con rigor lo del problema de la Cámara de Cuentas. Fíjate que una parte de los actores políticos nada más veían la Junta Central Electoral. Sí. Aunque hubo resistencia de los partidos, lo que no hubo fue resistencia de los ciudadanos, porque todavía no entienden la importancia de esas instituciones. De esas instituciones. Pero hubo resistencia a los partidos y fue una situación muy incómoda en el Congreso, recuerda, pero hicieron lo que Nano Uribe siempre aconsejaba. Tú recuerdas, el reformista famoso, presidente de la Cámara de Senado, decía, a la oposición se le escucha, se le aplaude y luego se le aplasta. Sí, eso lo están haciendo ahora. Sí, lo en hace. estos días lo dijo. Eso es un principio de la política. Sí, un diputado Sí. dijo eso, del PLD. Pero tenemos la gran oportunidad. Fíjate que la ley de partidos políticos y la ley electoral es introducida en el 2011. Desde el 1993, República Dominicana está hablando de ley de partidos políticos. En el 99, la Comisión de Reforma y Modernización del Estado hizo el primer anteproyecto. Y no es sino en el 2002 que Liceló Marte de Barrios lo introduce. De allá para acá, 8 anteproyectos de ley de partidos políticos han pasado por ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si se han hecho tantas reformas, y a eso es lo primero que hay que reformar, para que la democracia impere. Estamos en peligro de la democracia en República Dominicana. Yo no creo que podamos llegar al 2020 sin ley de partido político, sin régimen electoral. Pero no cualquier ley, porque si nos hemos dado tanto tiempo, vamos a hacer la ley correcta. La ley correcta. No la posible. No la posible, sí, porque yo no quiero la posible. Sí. Así decía Karen Ricardo en estos días, en un debate. No, es que la ley posible, no. Y mira que Karen Ricardo, cuando presidía la comisión bicameral, ella hizo su trabajo. Excelente trabajo. De hecho, si se rescata eso, 5 minutos se pone todo el mundo de acuerdo. No, si se rescata esa labor. Sí, pero conjuntamente con lo que mandó la Junta Central. No, correcto, porque fue en base a lo de la Junta que se trabajó. En base a lo de la Junta. Sí. Es eso. Sí. En un día. Lo que mandó la Junta era adecuado un 85%. Exacto. Entonces el consenso con la sociedad
lo hizo avanzar. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. No los otros que andan por ahí. Pero acuérdate que... No, el PLD lo secuestró. Lo secuestró. Lo metió en el comité político, formó una comisión que hizo un traje a la medida. No, y aprobaron en la Cámara de Diputados. Sí, recuerdo que sí. Hubo que retirarlo por la presión social. La presión social. Porque fue tan descarado el esfuerzo. El mecanismo en República Dominicana para cambiar tiene dos vías. A mí me gusta la institucional. Y tenemos la base legal para algo institucional. Pero desgraciadamente puede venir por la presión social. Y cuando vienen por la presión social, los cambios se dan, pero no proactivamente, porque hay muchos que son correctos y otros que son incorrectos. Y ese no es el miedo, sino la necesidad de que la gente vea la posibilidad de hacer cambios proactivos. Por eso yo escribí en esta semana que en República Dominicana ha habido cambios, pero no transformaciones. Fíjate que tenemos los mismos problemas estructurales de la sociedad dominicana. Se repite. Vivimos en una tautología, en un círculo. Usted se va de República Dominicana, dura 10 años, viene y se encuentra el periódico, distintos actores, pero los mismos problemas. Sí. ¿Ves? Porque no queremos hacer los cambios estructurales de una sociedad que ha crecido, que ha cambiado, porque la sociedad de hoy... Porque el problema es que la clase política está dedicada a mantener el poder, no a gobernar. No a gobernar. Que hay una diferencia. Exacto. El poder por el poder mismo. Sí, a mantenerlo. Exacto. Y a acumularlo. Pero gobernar es dirigir la sociedad hacia un punto. Exacto. No nos están llevando aparte. No nos están llevando. Sí, nos están llevando al peligro. Bueno, al precipicio. Al precipicio económico y social, que es lo que la gente no está entendiendo. Y entonces, en esto, fíjate, en base a los proyectos que envía la Junta, Participación Ciudadana hizo un trabajo maravilloso. Y planteamos ahí la rendición de cuentas. Todavía en República Dominicana en el siglo XXI no hay rendición de cuentas, ni pública ni privada. La Constitución de la República le dice a usted la necesidad de establecer límite en el tiempo y en el gasto. Todavía aquí no hay límite en el tiempo y en el gasto. Hacemos campaña 3 años, 2 años. Ahí establece la fecha, el tiempo que la gente que tiene. ¿Qué dice Participación Ciudadana sobre dos aspectos que yo creo que son los fundamentales para esta nueva ley de partidos políticos y ley electoral? El tema del financiamiento, que es lo que ha generado todo el problema y lo que convierte a la política en un negocio, en un comercio, porque es tan fácil recaudar dinero en ella y hacer dinero en ella que todo el mundo quiere participar. Los que no pueden hacer dinero en el sector privado escogen la política como espacio porque ahí no se requiere talento. Ahí lo que se requiere es no tener moral. Correcto. Fíjate que la movilidad social nada más se da en los actores políticos. La política, el que está luchando en el sector privado, se necesita talento, capacidad de trabajo, que la política no se exige. ¿Qué recomienda Participación Ciudadana en la reforma del manejo financiero de la política? Primero, límite, nombre y apellido del que otorga el dinero. Tiene que haber límite, porque si yo te doy 200 millones, yo estoy invirtiendo está comprando. Está comprando. ¿Qué límite creen ustedes razonable para una donación, que me imagino personal, ¿verdad? Personal. Hay que prohibir la donación de compañías. Exacto. Homero Figueroa le va a dar a un político. Debe ser máximo, y tiene muchísimo dinero. Debe ser máximo, ¿cuánto debe darle? Debe ser máximo 50,000 pesos. Máximo. Eso habría que discutir. Mira, yo había sido más generoso, hasta $10,000. $10,000. Sí, hasta $10,000. Hasta $10,000. Sí, una persona. Si dice con nombre y apellido, $10,000 al partido tal, está bien. Exacto. Eso es lo límite. Pero también se debe determinar si van a recibir dinero público y dinero privado. Porque no podemos... Participación Ciudadana mantiene el financiamiento público porque yo soy de los que piensan que debe eliminarse de cuajo. Sí. Un partido es una asociación voluntaria, ¿verdad? Entonces, como toda asociación voluntaria debería vivir de lo que recauda de sus miembros, si no recauda, no debería existir. Una gran parte de la sociedad. Sí, porque yo no creo en financiamiento público, ¿no? El financiamiento público. Porque acá hay demasiadas necesidades. Demasiadas necesidades. Entonces, mandarle de que 1.700 millones de pesos a un partido para que coloque vallas. No, recáudalo entre su gente. Por lo menos debería ser en el año de elecciones. Podría admitirse. Negociarse ahí, ¿verdad? Sí. Pero no los 4 años. Planteamos un 25% para la capacitación y formación
de esos actores. Un 25. Un 25. 50% administrativo y el otro 25% para todo lo que tiene que ver con su publicidad y todo. Hay un punto, partiendo de la costumbre. La donación política se hace por debajo de la mesa. Le llevan un maletín con dinero y se lo entregan al jefe. Efectivo. Sí. Y él lo guarda y dice que lo usa en la campaña. Pero todos sabemos que a veces no se usa todo. ¿Qué recomienda Participación Ciudadana para transparentar eso? ¿Debe esa donación entregarse en efectivo o entregarse por medio electrónico o un cheque que tenga soporte? Todo tiene que ser con soporte, con cheque, que se pueda registrar. ¿Por qué? Porque es para evitar también el dinero ilícito. Sí, que abunda. Que abunda. Es el 80%. Es un dinero Acuérdese feo de caja B. En República Todo aquí es caja B, no solo la brasileña. Exacto. Hay caja B local. Una firma española que se llama Llorente y Cuenca escribió en diciembre: República Dominicana, un país del Caribe, el paraíso de la corrupción y del narcotráfico. Duro eso. Sí. Y usted vio el último informe de los Estados Unidos, el Departamento de Estado decía que toda la droga que llega a Estados Unidos, el 6% pasa por República Dominicana. Sí. O sea, somos un puente de los favoritos. Pero acuérdese que ya el narcotráfico internacional no paga. No paga con dinero. En especie. Sí. Y entonces eso genera lo que se está dando. Hay que comerciarla aquí, entonces el microtráfico. Que es parte de esa ola de violencia que estamos viendo también. Entonces, ¿está de acuerdo Participación Ciudadana de cuentas, que sea por medios con soporte y la cuenta única, o sea, una cuenta única para los partidos políticos que sea auditable por los ciudadanos, entiéndase? Sí. Que el PRD, el PRM, el PLD tengan una cuenta de campaña en el Banco de Reserva abierta al escrutinio de los ciudadanos y que esos pagos deben depositarse ahí. Y en su página web, todo el que dona y todo. Yo quiero ver cómo va eso. Mira, ha recaudado tanto y se utilizó tanto, se pagó allí. Va a ser difícil que los políticos acepten eso, porque son ellos que van a... Pero se están evidenciando. Sí. Cada día más. Pero que son descarados, no le importa. Pero ahí va a venir la presión social. Esperemos. Es que no están leyendo que la sociedad cambió. Y realmente ya aquello que era tolerante ya no lo es. Fíjate que durante mucho tiempo, en todas las encuestas que se hacían en República Dominicana, el problema de la corrupción no aparecía. No. Es de 2 años para acá, 3 años. No estaba dentro de las 10 preocupaciones. Ya está en la cuarta preocupación de la sociedad. Que es mucho. Es mucho, sí. Porque mucha gente lo ve todavía como algo subjetivo. Sí, que no lo afecta. Que no lo afecta, y lo afecta. Ya hay mucha gente que se está dando cuenta. Entonces, ahí es que está. Y hay otra pata. Arreglada la pata financiera, otra de las debilidades del sistema político es la falta de democracia en los partidos. Democracia interna. Claro. Por el desorden de la democracia grande es porque hay un desorden en la democracia pequeña. ¿Tú sabes lo que querían o quieren todavía una parte de los actores políticos? Modificar el voto preferencial. Sí, eso yo no lo entiendo, es un avance, lo que hay que fortalecer el voto preferencial. Nosotros estamos planteando que los senadores también. Claro, vayan por esa vía. Que yo tenga derecho a votar por un senador y por un diputado. Ahí voy a ser de abogado del diablo. Los partidos dicen que eso ha llevado el caos y la anarquía a la competencia interna, pero ellos están viendo el problema donde no está. Exacto. La fiebre no está en la sábana. Exacto. Es por la falta de límites. Los límites. Sí, si todos los diputados, por ejemplo, los precandidatos a diputados de un partido tuvieran límites, bueno, fuera igual de igual, lo que no hubiera canibalismo. Exacto, no hay canibalismo por la plutocracia. Claro. Como yo tengo 200 millones, yo le gano a fulano. Cuando un banquero de apuestas se enfrenta a un profesor de universidad, le gana. ¿Le gana? Sí, le gana. Le gana. Sí, de mucho a poquito. En estos días le decía yo a una diputada joven, muy talentosa, ¿por qué ustedes no ayudan a que se quite el barrilito y el cofrecito? Y me dijo, no, porque la relación clientelar es tan fuerte que tú postular eso, que es lo que debe ser, sería morirte como político. Fíjense a qué niveles hemos llegado. Entonces ya la gente también te exige. O si no, tú no estás innato, eres malo. O sea, no ven el papel que tiene que jugar un político en el Congreso. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y en algún momento tenemos que cambiar, porque la gente me dice, pero que siempre se ha hecho así. Sí, pero así se hacía en Costa Rica, así se hacía en Chile. Chile salió de una dictadura los otros días. Así es.
Y hoy por hoy es quizá el único país que en los próximos 3 a 5 años pasa a ser país desarrollado. Sí, es una diferencia porque hay institucionalidad. Hay institucionalidad y la calidad y la decencia de los actores políticos. Totalmente. Por ejemplo, la última vez que yo fui a Costa Rica, había un referéndum para ver si aumentaban 2 diputados. La sociedad costarricense dijo que no. Aquí no. No. Aquí hicimos los 5 diputados nacionales. Sí. La intención verdadera, justa, con equidad, es que los partidos políticos minoritarios con el 1% pudiesen llegar esos 5 partidos minoritarios. Ah, no. Los partidos grandes se pusieron de acuerdo y en un solo día Lo captaron. Entonces, y son espacios para la repartición a dedo. Exacto. De los amigos del líder del turno. Del líder del partido de turno. Me preocupa algo. Tú sabes que las masas son veleidosas. En la historia se ha visto una y otra vez que vemos de repente el surgimiento de una conciencia clara, pero luego un retroceso, un reflujo. Brasil está dando una notación preocupante. Todos sabemos que fue el pueblo, por exigencia del pueblo, que este proceso ha llegado hasta donde ha llegado. Pero las últimas encuestas indican la primacía de uno de los políticos más afectados por esta investigación de corrupción, Lula da Silva. Si las elecciones fueran hoy en Brasil, para la sorpresa de todo el mundo, Lula ganaría. Porque la gente... ¿Cómo explicar eso? Que la gente, una persona que está totalmente embarrada por la corrupción del PT, sea el favorito de la gente que está marchando, que marchó para sacar a Dilma, a su delfín, que es más decente que el propio Lula, hay que decirlo. Sí, mucho más decente. Si hay que sacar un político de los menos corruptos es Dilma, precisamente. Sí. Hay elementos una contradicción, muy paradojal. Sí, por ejemplo, aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Está pasándolo. Sí. Pero acuérdate que Lula, no hay duda de que hubo burbuja. Hubo burbuja, ¿verdad? Pero yo no se lo discuto. Fue un gran presidente en el manejo de lo económico y de lo político. Y de lo social. Su debilidad fue lo institucional. Lo institucional. Pero fue un gerente excepcional. Que no se supo nunca. No se sabía. Yo lo admiraba hasta saberlo. Pero yo discurso que eché a favor de ese hombre, usted no se imagina. Pero elevó las expectativas crecientes de esa sociedad. Sí, la mejoró. La mejoró. Y ahora ha desmejorado significativamente. Entonces, una gran parte de esa sociedad, que acuérdate que hay una parte que nada más piensa con el estómago, está mirando que él sigue siendo el paradigma político de su respuesta. De su respuesta. La famosa de que roba pero hace, porque aquí se dice esa cosa. Aquí también. Wow. Entonces, ahí es que está. Pero acuérdate que en todas partes los pueblos no hacen cambios estructurales. Son esa clase media pensante que llevan a esa masa, a esa revolución o a esa transformación. O a esa reforma, porque a mí la palabra revolución definitivamente confirmé que ya no la acepto en la política latinoamericana, porque es que nos ha llevado a unos desastres. Sí. Entonces la gente se etiqueta de que de revolucionario y es el engaño más grande. Sin revolución mental, porque fíjate que lo que pasa. Entonces a mí me gusta la reforma. Reformar la sociedad, porque intentar revolucionarla la ponen patas arriba y mira Venezuela. Sí. Pero es que realmente no hubo nunca. Bueno, pero ellos dijeron que la revolución del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI. Sí, una locura. Pero yo no quiero eso ni cerca por aquí. En esta crisis de liderazgo que se da aquí, que se está dando casi en el mundo entero. Fíjate que en la década del 60, 70, hasta el 80, tú podías decir 10 nombres de 10 personajes que representaban el liderazgo internacional. Hoy se nos hace difícil. Muy difícil. Claro está, también no es una combinación de la baja estatura de los actores políticos actuales, pero también de la dinámica informativa del siglo XXI. Es que antes no se conocían las trapacerías de esas figuras. Hoy se conoce todo. Hoy, por ejemplo, cuando leemos la biografía de François Mitterrand, un gran mito de la política francesa, vemos las grandes debilidades que tenía. Y tal vez no le hubiésemos admirado tanto de saber esas debilidades. Sí. Pero hoy es al minuto. Usted tiene que ser verdaderamente transparente, verdaderamente decente, porque si no lo es,
La sociedad lo sabe inmediatamente. La sociedad de la información. Nos enteramos de a todo. ley de un clic. Sí, Estamos de informados todo. Por eso que te digo, que hay políticos. Mira el ejemplo del coronel y el diputado. Hoy Hoy la gente sabe establecer el valor moral de uno y de otro. Y saca su porque conclusión. tenemos toda la información. Toda la información. Antes no era posible. Ese es el mundo que estamos viviendo, pero entonces hay políticos que se siguen manejando A la vieja usanza. a la vieja usanza. Sí. Y entonces después dice, pero ¿por qué que ella no quiere? Fíjese, el miedo mío es que entre en la sociedad dominicana lo que se llama la antipolítica. Compartimos ese miedo. ¿Ves? Sí, sí. Entonces, por suerte está ese movimiento verde donde una inmensa clase media está penetrando. Porque la antipolítica no construye nada. La No política construye. es necesaria porque es el Exacto. manejo del asunto de todos. Exacto. Siempre será necesario política y partidos. Y partidos. Y no inventos de partidos. No invento, exacto. Sino partidos que entiendan la lógica del quehacer político, pero reformados. Por eso a mí no me gustan los inventos nuevos a veces, porque son peores, son los remedios que la enfermedad. A menudo. Sí, sí. Y ahora mismo la historia nos los está demostrando. Pero el papel de nosotros, fíjate que en Brasil hay una gran presión social, pero también el papel de los medios de comunicación. Por suerte, en este tránsito que estamos viviendo, estos 4 meses, el papel de los medios de comunicación... Yo creo que ha sido de una muy parte- responsable, ha sido muy responsable. Hay una parte muy responsable. Sí. Y aquellos que no lo eran ya se están Sí. evidenciando sobremanera. Y no pueden evitarlo, tocar los temas, porque entonces le dejarían el espacio informativo, transparente y equilibrado a la competencia, ¿verdad? Pero ya no tienen esos 3.000, ya no tienen esa hegemonía. No hay que hegemonía tenían. informativa. Ya no la hay. Entonces, hay actores que sí están jugando su papel en la búsqueda de la verdad, que es el papel de un comunicador. Y eso también está generando un nuevo escenario. Bueno, entonces vamos a quedarnos expectantes, observando, con esperanza y también con el carácter necesario para exigir de los dirigentes que actúen con responsabilidad, ¿verdad? Sí, porque- Y nos den la justicia electoral que merecemos. O sea, que salgamos de este tribunal electoral indudablemente que se comportó como un comité de base de una organización política, Ay, sí. a un tribunal electoral que sea confiable para todos los actores políticos. Para todos los actores. Y una justicia, porque son 3 jueces apenas, creo, 3 o 4 3. de la Suprema Corte de Justicia, que por lo menos denotación de que va a haber una transformación, de que van a sacar en algún momento esos jueces políticos para poner a jueces de la sociedad. Y que entiendan que el agradecimiento no es al político, sino a la sociedad. Al Estado. Eso sí sería una transformación. Exacto. Sí. Pero también, tú sabes, es que necesitamos generar hombres de personalidad. Sí. Es que Porque en tú puedes ser agradecido sin ser inmoral. Por Exacto. ejemplo, yo creo ser agradecido, pero mi agradecimiento no me lleva tiene un límite. a vencer los principios. Si yo te tengo que decir Que no. a ti que me has hecho un favor, no, eso yo no lo puedo hacer porque Sí, es que eso no es ético. Exacto. Usted tiene que decirlo, hasta ahí no. Exacto. Yo te agradezco, por eso yo no lo hago. Yo no voy a violar una ley porque te Es agradezco. que, fíjese, como decía vos en David, el político necesita, o el ser humano visible, 3 condiciones: inteligencia, carácter y bondad. Y en República Dominicana, los actores políticos, hay una ausencia de esos 3 elementos. Ni siquiera uno. Mira, yo le dejo algo de bondad. Bondad. Sí, hay bondadosos. Hay algunos Sí, bondadosos. sí. En Pero los con el otros dinero elementos. público, con el dinero de nosotros. Cándido, un placer, Igual, gracias igual. y suerte en esta nueva lucha, porque vivimos de lucha en lucha. De lucha en lucha. Así es. Gracias.